Bueno, último bloque de día 8, nos metemos de lleno en la cuestión económica. Me corrigen aquí los dos invitados, los dos son contadores. El contador José María Rinaldi con nosotros, José Arnoleto también. Gentilmente han venido los dos, nos visitan habitualmente en este programa y nos ayudan a desentrañar estas cuestiones. Está planteado el tema de esta última década, lo bueno, lo malo, y la verdad que en la discusión política, en la discusión gremial, lo que fuere, siempre terminamos con cuestiones de fondo que tienen que ver con la realidad económica de nuestro país. Así que el que quiera empezar con algún pequeño resumen de lo bueno, lo malo que ha dejado, los desafíos que quedan para adelante. Quiero ordenar un poco lo que me parece perfecto. O sea, eso hacemos los dos. Primero, aclarar este cambio paradigmático de que se habló mucho con diferencias o no, en forma desapasionada y viéndolo estrictamente desde las ciencias económicas. En estos últimos 10 años hay un cambio de paradigma en lo que es la política económica argentina. Se pasa de la institución del mercado, el liderazgo de la moneda, de la deuda, de la apertura, a la institución del Estado, el rol del Estado y un modelo de política económica que técnicamente se llama modelo productivo competitivo o matriz productiva. Así se denomina técnicamente. Se ha simplificado el concepto como llamando simplemente modelo, pero que hace hincapié en tres ejes fundamentales. El primero, el tipo de cambio devaluado. Estoy hablando del 2003 a esta parte. La discusión de si ahora está sobrevalorado o no es otra que, si hay tiempo, la podemos plantear. Eso le dio rentabilidad a un sector de bienes transables, de bienes que exportan. Eso tracciona y realimenta el segundo eje, que es el eje fiscal, por el cual tiene un rol muy importante la reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda liberó recursos fiscales que fueron a parar a la inclusión social. Son todos estos gastos que se planteaban, la nacionalización de la FJP, los mínimos de los haberes jubilatorios, el incremento del haber jubilatorio mínimo. Fíjate que hasta ahí voy siempre por el lado de la demanda, ¿no? En esta parte. Y el tercer eje, que es el incremento del poder adquisitivo, que es el que traccionó el consumo. Esto llevó a incrementar los niveles de Producto Bruto, que retroalimentó los tres ejes. Es decir, retroalimenta el eje fiscal, da más recursos, permite más gastos y le dio sustentabilidad al superávit externo y al superávit fiscal. Hay que aclarar que esto que se habló del déficit financiero no primario es después de haberse cancelado las deudas con el exterior. La reestructuración desde lo técnico y más allá de la discusión de la legitimidad o no de la deuda fue un gran logro y fue uno de las bases de las liberaciones del eje fiscal para traccionar y duplicar en 10 años el producto. José Arnoleto, ¿cuál es su visión general? Comparto exactamente la misma visión que plantea José María, pero ese modelo concluyó en el 2007, en mi visión, no una visión personal. Hasta el 2007, el modelo del crecimiento de la economía, del mayor superávit fiscal, del mayor poder adquisitivo, toca un techo en el 2007 y a partir de ahí hay una cantidad de variables macroeconómicas que se fueron deteriorando. Nos resulta muy comprensible todo el asistencialismo en función de asignación universal por hijo, que es impecable, las asignaciones familiares, excepto el techo luego que se le pone y que excluye a muchos asalariados de esa asignación. Pero ¿qué ocurre? En algún momento ese esquema de subsidios a los servicios públicos podría haberse ido desactivando para no necesitar la cantidad de recursos que hoy está consumiendo la economía. El desendeudamiento y comparto la idea que fue importante, pero no fue un desendeudamiento pleno. Cambiamos de acreedor. En lugar de tener acreedores externos, hemos pasado a tener acreedores internos. Está bien, es preferible el mismo dinero proveniente del Fondo de Sustentabilidad Jubilatoria, de lo que antes administraban las FJP, fue reinvertido en empresas o fue reinvertido en proyectos, en préstamos a tasas subsidiadas, pero lógicamente los cambios que fueron importantísimos y que también, a fuer de asignar los méritos correctos,
creemos que buena parte del trabajo que se hizo en la salida de la convertibilidad fueron méritos del gobierno de Duhalde y de Lavagna. El gobierno actual apropia también el concepto de que el cambio de modelo de matriz productiva se da con su llegada, y las bases que prepararon el terreno, como diríamos, el trabajo sucio fue realizado en una presidencia temporaria, transitoria, no electo a nivel electoral, digamos, por la ciudadanía, y que luego la asignatura pendiente fue que ciertas correcciones que se le podrían haber ido haciendo al modelo del año 2007 para aquí no se hicieron o no se hicieron a tiempo, y nuestra matriz competitiva de bienes transables en comercio exterior se ha ido deteriorando. ¿Usted coincide, José María, en esta situación de que tal vez ha ido, como de algún modo lo planteaba él, perdiendo peso? Digamos, me parece que coincidimos todos en que el modelo, más allá de que ustedes lo compartan o no, el modelo que plantea el gobierno es de incentivar continuamente el consumo interno, como bien lo planteaba usted, profesor, pero digo, esto ha ido cambiando, se está empezando a entrar en crisis, hay que hacer retoques, ¿no? Bueno, el gobierno habla de la sintonía fina. Para mí lo que se ha hecho justamente es eso, son retoques finos, falta lo profundo, porque la base sigue siendo el consumo. Lo que decía José, esto hasta el 2007. Bueno, tenemos que recordar que en el 2008 tuvo un impacto muy fuerte la crisis quizás más grande de la historia del capitalismo, ¿no? Quizás mucho más profunda por su tiempo de duración y su indeterminación en los resultados, su final abierto. Hasta el 2020 las economías desarrolladas no van a crecer. Entonces es muy importante el análisis de eso, porque recuerden que hasta el 2007 era el viento de cola, ahora el viento de frente. Brasil nos afecta mucho, Brasil nos enfría. Dilma enfrió su economía y nosotros también nos enfriamos. El complejo automotriz, la tasa de desocupación, todos los aspectos de que se habla. Argentina sigue teniendo restricciones estructurales de su economía muy arraigadas, muy fuertes. Se lo planteó acá en la mesa, la concentración, la extranjerización, ¿no? Ahora nos encontramos con la buena noticia de CEPAL, que Argentina creció 27% en sus inversiones, mientras el norte industrial cae el 25% en Estados Unidos y en Europa. Es decir, son datos, porque esto no es un modelo que lo inventamos nosotros. Es decir, estas políticas económicas se han aplicado en China, en India y en los emergentes. Y les hago una pregunta a los dos. A ver, esta cuestión que tiene que ver con las cifras del INDEC, esta cuestión que tiene que ver con la restricción ahora para los dólares, la cuestión que más le llega a la gente, que tal vez lo consume a través de los medios, con intencionalidades políticas o no, de un lado y del otro, pero es otra discusión aparte. ¿Realmente son cambios que se han hecho mal, que no debieron hacerse, que son solamente maquillaje, como plantean algunos, o son cuestiones que permitirían que este modelo continúe con relativo éxito o no con el correr de los años? A ver, algunas palabras al respecto de esto. Así como en su momento se hablaba del viento de cola y el gobierno decía, no es el viento de cola, son nuestros méritos de los programas económicos. Si en su momento te adjudicaste los méritos y no era el viento de cola, después no podés quejarte del viento de frente. En realidad, hubo buena gestión interna y hubo un viento de cola que ayudó, que cuando ese viento de cola dejó de estar, lógicamente los precios de los commodities se resintieron. Ese resentimiento de la economía, provocada en parte por ajustes que no se pudieron hacer internamente o no se quisieron, y en parte por un escenario externo, fue complicando la situación. Cuando existe una crisis económica, el capitalismo global, que en esto hay grupos económicos súper concentrados y que buscan maximizar su rentabilidad, y les preocupa muy poco que los gobiernos subsistan o se hundan, es decir, migran con sus capitales a donde más les conviene. Cuando viene una crisis económica, hay un vuelo hacia la calidad y evidentemente sacan los dineros de los países periféricos para buscarlos o volcarlos a los países centrales. En este caso lo sacaron de los países periféricos, no lo volcaron a los países centrales porque la crisis allí era aún mayor que lo que estaba ocurriendo en los países, pero lógicamente que hubo parte de una fuga de capitales. ¿Y eso qué implica? La salida de reservas, el deterioro de las reservas, fue llevando a que algunos elementos de la macroeconomía local se fueran resintiendo. Las economías o los actores económicos se mueven por expectativas.
yo decido en base a lo que supongo que va a pasar en el futuro. Y si sospecho, bien intencionada o malintencionadamente, o influido por un medio, de que el dólar está barato y que va a subir, yo, como cualquier consumidor, todo producto o servicio que lo considera barato lo va a consumir en exceso. Y eso puede ocurrir con el dólar, con el combustible o con cualquiera de los bienes, y más si estamos en una economía de consumo y con liquidez y con disponibilidad, eso se vuelca a producto. Y ahí donde vendría, si podemos hablar de un modelo monetarista de la economía, que más billetes que bienes van a tender a hacer que los precios suban, y esa inflación me parece que fue la espada de Damocles del modelo en los últimos 4 años, 5 años, que no se ha podido controlar, ¿no? Eso les quería plantear también ahora, la inflación del último lustro, porque, miren, no lo terminamos de profundizar en el bloque anterior, pero ha habido a lo mejor, y uno puede sin lugar a dudas reconocer de este gobierno, esta década, logros a nivel de derechos civiles, a nivel de un montón de cuestiones, pero una inflación alta, sostenida en el tiempo, me parece que termina barriendo a lo mejor o puede llegar a complicar mucho las posibilidades de un gobierno, independientemente de toda esa cuestión social o a nivel de derechos que se haya podido ganar. ¿Cómo se sale de esto que hoy está en el tapete desde hace ya un tiempo de la inflación? Y ¿se puede salir? ¿Hay que hacer un cambio abrupto o no? Primero hay que ponerse de acuerdo, inclusive hasta en qué es la inflación, de cuánto es la tarea que tenemos cualquiera de los que hacemos diagnóstico hoy es muy tremenda, porque decimos con qué inflación trabajamos. Sí. La del INDEC no sirve, la del Congreso tampoco, la de San Luis es muy relativa. Bueno, tomemos los índices de precios implícitos, Producto Bruto, precios corrientes, respecto constante, esto es un 17%, y esto va muy atado al tema del dólar. El gran enemigo que tiene el modelo es la inflación. ¿Por qué? La inflación es sustentable mientras no erosione el poder adquisitivo. Cuando erosionó el poder adquisitivo, rompe la columna central, que es el consumo, que es la que tracciona por la vía de demanda y que nos está dando el 2% que tuvimos el año pasado y el 3 o el 4%. Pero fíjate vos, estamos hablando de 4% acumulativo anual, lo mismo que traccionaba la economía en el modelo del ISI. Por eso insisto, más que el tema de la inflación o el tema del dólar, hoy uno de los problemas muy graves en el sector manufacturero es el heterogéneo. Yo hablo permanentemente con CEOs de distintas empresas nacionales muy grandes, y hoy por hoy tienen la hora hombre en dólares a lo mejor más alta que en Alemania, o igual que en Estados Unidos, el caso de Arcor o Matricería Austral con Alemania. Entonces vos decís, ahí decís, ha caído mucho. Entonces ahí vos pedís a grito una devaluación, pero eso lo va a pagar el asalariado. Entonces lo que falta son políticas activas del gobierno en el sector manufacturero para que su exportación sea competitiva, que va mucho más allá del dólar. Porque hay muchos pícaros que están planteando la devaluación para hacer renta por otro lado. Entonces, que les importa muy poco el sector manufacturero argentino. Entonces, esto es lo que nos importa a los que enseñamos el sector manufacturero o no. Si vos tomás los datos del Banco Mundial, del producto que elimina el poder adquisitivo, el sesgo del poder adquisitivo, de las políticas cambiarias y el producto en dólares, el peso está más devaluado que el yuan hasta el 2011. El 2012 se publicó hace poco, pero en Argentina no hay datos. Entonces, esas son las cuestiones que hay que ver. Y otro elemento funcional a esto, que tiene que ver con lo que decía Pien y que tiene que ver con la atracción del consumo, es la redistribución del ingreso. Es un tema pendiente. La redistribución. Bueno, en el programa pasado estuvimos con referentes sociales aquí para analizar semejantes números macroeconómicos de crecimiento del país llegan finalmente a la gente con esa famosa redistribución de la riqueza, y hay muchas personas donde efectivamente no ha llegado más allá de la asistencia del Estado a través de la asignación universal por hijo, Sí. etcétera. Hay algo importante, es que uno puede pensar en redistribuir riqueza en tanto y en cuanto se genere riqueza. Entonces, si no hay generación de riqueza, no va a haber qué distribuir. Entonces, me parece que el modelo productivo tiene que atacar estos dos flancos, es decir, mejoremos la redistribución de la riqueza, que el gobierno lo asigna como un logro y en realidad creemos que todavía sigue siendo una asignatura pendiente.
probablemente porque no se haya terminado o no se haya podido lograr del todo. Pero hoy estamos con problemas en la generación de la riqueza. Vamos a una economía de consumo interno a costa de el no poder exportar por no ser competitivo en la gran mayoría de la producción. Si nosotros nos quedamos con que vamos a exportar solo grano, el grano mueve muy poco empleo. El empleo lo mueve la industria y si la industria no tiene precios competitivos para exportar, lógicamente va a ir deteriorando. Ya estamos viendo algún deterioro en los índices de empleo que lamentablemente van a incidir también en el poder adquisitivo de la gente. Bueno, les agradezco mucho, nos hemos quedado sin tiempo, me quedó pendiente preguntarles la posibilidad de una reforma financiera y una reforma impositiva que me parecen que son también temas pendientes que ha dejado todavía la economía en estos años, pero me dicen que ya estamos casi sobre la medianoche, así que nos vamos. Les agradezco mucho a José Noleto, José María Rinaldi por haber venido. Gracias. Bueno, gracias. Nos vamos, nos encontramos nuevamente el próximo martes. Nosotros ya aparentemente con Marcelo Meloni también sentado aquí en esta mesa para seguir discutiendo de política y seguramente ya una vez que hayan pasado este festejo el próximo sábado de los 10 años del kirchnerismo, festejo para el oficialismo, para la oposición no lo ven así, retomaremos también la cuestión que tiene que ver con la campaña política con vistas a las elecciones de octubre. El próximo jueves, hora 25 o 23:30, nosotros el martes a las 11 de la noche. Hasta luego, buenas noches.